Hola, reavivados por su palabra es nuestra cita. En realidad, la palabra de Dios nos convoca para leer, para meditar, para reflexionar, para aplicar a nuestra vida, para encontrar fuerzas, para encontrar alimento que puede suplir nuestras necesidades. Antes de meditar en la palabra, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, clamamos por la presencia de tu Espíritu que nos conduzca junto a todos nuestros amigos en la lectura y meditación de tu palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 del primer libro a Samuel, nosotros nos encontramos todavía con una historia que comenzó en los capítulos anteriores sobre el arca que había sido sustraída y cómo los filisteos que mantuvieron el arca de Dios por algún tiempo finalmente deciden devolverla. Dice el primer versículo: estuvo el arca de Dios en la tierra de los filisteos 7 meses. El arca de Dios, símbolo de la presencia de Dios, de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, símbolo de la bendición de Dios, asiento del trono, de la presencia de Dios, estuvo en manos de los filisteos por 7 meses. Después de eso, ellos llamaron a sacerdotes y adivinos y le preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca de Dios? Háganos saber de qué manera la devolvemos. Sabían que tenía algo que no les pertenecía. Sabía que eso era de Dios y que de la misma manera que la presencia de Dios produce bendición para los que creen, también para incrédulos y burladores los resultados son diferentes. Por lo tanto, querían desprenderse de aquello que era bendición para otros, no sea que termine siendo maldición para ellos. Los adivinos dijeron: si ustedes envían el arca de Israel, no la envíen vacía, ofrezcan una reparación y entonces sanarán de los tumores y de las enfermedades. ¿Y cómo lo vamos a reparar? ¿Cómo lo vamos a compensar? Hay una serie de ideas, de bienes, de presentes, de regalos, de dádivas. Versículo 6 dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Están trayendo a la memoria la experiencia del faraón, que siendo advertido por los juicios de Dios, primero tomaba la decisión de dejarlos salir, pero después endurecía su corazón y les impedía la salida. Finalmente, amigos, aunque parezca extraño, el versículo 10 dice que había 2 vacas. Tomaron 2 vacas que criaban, las ataron al carro, encerraron en el establo sus becerros, pusieron el arca de Jehová, la caja con los presentes, con las figuras de oro, y las vacas se encaminaron por el camino, seguían recto andando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda del camino. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellos hasta el límite. Los de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle. Al levantar los ojos, divisaron el arca y se alegraron. Ahora, acompáñenme en este razonamiento. El arca era donde estaba el testimonio, la palabra de Dios, la ley de Dios. Era el símbolo de la presencia de Dios. Los creyentes, los israelitas, los judíos, se desinteresaron. Le robaron el arca, se la sacaron y ellos se desinteresaron. No se preocuparon en el asunto. Los filisteos que no creían en Dios, que no aceptaban su soberanía,
percibieron que estaban jugando con fuego sagrado, no querían jugar con fuego sagrado, no querían que eso que era bendición se transformara en maldición para ellos, y entonces vieron la manera, la forma, el camino, el método de que el arca volviera a estar en el seno del pueblo de Dios. Pero ni los israelitas la buscaron, ni los filisteos la llevaron. ¿Quién? Ni el que conocía a Dios por experiencia, que los había liberado de la esclavitud de Egipto, ni los filisteos que habían sido testigos de ver la actuación de Dios a través del pueblo, se interesaron, se ocuparon del arca, del testimonio, que simbolizaba y expresaba la presencia de Dios. ¿Quién entonces? 2 vacas. Qué extraño. El ser humano inteligente, creado a imagen de Dios, rechaza, es indiferente, se olvida de Dios. Y el animal termina reconociendo la autoridad, la soberanía, el plan de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Tomaron el camino cierto, llegaron a destino. El que había sido creado a imagen de Dios no reconocía al dueño. Pero esos animales que también habían sido creados por Dios, estaba reconociendo al dueño y al soberano del universo. Dice que los cosechadores, cuando vieron que llegaba el arca, se alegraron. Dice la Biblia, se regocijaron. Claro, se alegraron más del arca que de la cosecha que estaban obteniendo. Porque la presencia de Dios produce alegría, mucho más que las bendiciones de nuestro trabajo o los resultados de lo mismo. La pregunta para reflexionar es, nosotros, con talentos, con dones, con raciocinio, con voluntad, con mente, con corazón, los que hemos sido creados a imagen de Dios, ¿estamos listos para reconocer la soberanía de Dios? ¿Estamos listos para aceptar su palabra? ¿Estamos listos para aceptar su voluntad, sus mandamientos, su ley? La pregunta queda en el aire y en el corazón de cada uno de nosotros hay una respuesta. ¿Estamos nosotros dispuestos a amar, a obedecer, a respetar la palabra de Dios y quedarnos con el arca para quedarnos con su bendición? Usaremos los dones, la capacidad, las oportunidades, privilegios y desafíos que Dios nos ha dado para quedarnos con toda la bendición de Dios. Dios tiene una palabra maravillosa a nuestro alcance. Es tuya. Solo necesitas recibirla. Solo necesitas creer y recibirla en el corazón, en la mente y aplicarla en la práctica de la vida. Yo voy a comenzar una oración. Después voy a dejar un momento de silencio para que usted ore donde está. A su manera, en sus palabras, pida y agradezca a Dios. Y después yo concluyo la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por este mensaje maravilloso de fe, de salvación y de esperanza. Y estamos ahora no solo para agradecerte, sino para pedirte que nos ayudes a ser dóciles, humildes, obedientes, que transitemos en los caminos de Jesús y en los caminos de tu palabra. Ahora, escucha la petición personal de cada uno de nuestros amigos.
Gracias, Señor, por escuchar nuestro pedido, por ofrecernos pan y agua de vida a través de tu palabra. La recibimos con todo el corazón y queremos vivir siempre en tu presencia. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si usted no tiene en su casa un ejemplar de la Biblia y le gustaría tener, nosotros estamos en condiciones de hacerle llegar en forma gratuita un ejemplar de la Biblia para que no solo nos acompañe en la lectura aquí, en nuestro programa, sino que permanentemente pueda encontrar en las páginas de la Biblia el mensaje de Dios que fortalece el alma y llena la vida. Entre en contacto con nosotros y con todo gusto le haremos llegar un ejemplar gratuito de las Sagradas Escrituras o algún otro material complementario que usted necesite. Mientras tanto, nos despedimos hasta mañana, para que por la bendición de Dios sigamos siendo reavivados por su palabra.